de la masa activa de concurso. Bien, para eso vamos a tener que recordar algunos de los principios que hemos visto en las primeras clases de Derecho Concursal. Bien, el primero de ellos es el de la universalidad patrimonial, recogido en el artículo 71 de la ley concursal y en el artículo 2372 del Código Civil. ¿Ustedes recuerdan a qué me estoy refiriendo cuando estoy hablando de la universalidad patrimonial? ¿Alguien recuerda el artículo 2372 del Código Civil? ¿No? Profe, El activo pasivo. A ver, de a uno. ¿Sí? ¿me escucha? Sí, lo escuchamos. El 2372 dice específicamente, los bienes todos del deudor son la garantía de sus acreedores. Y en cuanto a la universalidad patrimonial, si no más me olvido, no solamente refiere a bienes corporales. Cuando nosotros hablamos de patrimonio no referimos específicamente a bienes corporales, sino que también referimos específicamente a aquellos que son incorporales, específicamente derechos, específicamente créditos. Y cuando hablamos del lado pasivo de nuestro patrimonio, referimos específicamente a deudas, obligaciones, etcétera. Creo que la universalidad va relacionada a que comprende no solamente los bienes, sino que comprende todo, comprende una universalidad completa, que incluso nosotros lo dimos durante algún tiempo referente al testamento y todo eso cuando se hablaba de la universalidad como conjunto de derechos y obligaciones. Bien, vamos a tener ahora vamos a hablar un poquito más y vamos a separar el tema de lo que es la parte pasiva, vamos a decirle, porque tenemos que tomar en cuenta para la formación de la masa activa, que si bien el artículo 71 habla de la totalidad del patrimonio del deudor, vamos a tener que ver que acá nos estamos refiriendo a la parte activa del patrimonio del deudor, a los bienes y a los derechos que tenga, no a la parte pasiva en este momento, porque la parte pasiva va a formar parte de otra cosa que se llama la masa pasiva del concurso, que vamos a ver cómo se forma con posterioridad. Bien, pero lo que hablamos acá entonces es del principio de la universalidad patrimonial, y es que a través de la declaración judicial del concurso se van a ver afectados todos los bienes de la persona. Ya vamos a ver cuáles, a qué, a la satisfacción de los créditos concursales. ¿Cuáles son los créditos concursales? Los créditos que son anteriores a la declaración del concurso. Eso es lo que me estoy refiriendo ahora cuando estoy hablando de la universalidad patrimonial. Ahora vamos a entrar a analizar cada uno de los artículos. Y otro de los principios que vamos a tener que tener en cuenta es el de la colectividad de los acreedores. ¿Ustedes recuerdan cuando hablamos de ello, del principio de la colectividad o principio de generalidad? Capaz que no precisaba cómo es que todos estuvieran de acuerdo, sino que una mayoría y vinculaba al resto. En realidad acá lo que vamos a hablar cuando hablamos del principio de colectividad, recuerdan el artículo 55 de la ley concursal, van a converger las pretensiones de todos los acreedores que vienen al concurso sobre la totalidad del patrimonio del deudor, que a diferencia de lo que pasa en el proceso de ejecución individual, ¿quién se ve beneficiado en el proceso de ejecución individual? Inicia la acción, El que inicia la acción, solo el el que primer inicia la acreedor, acción. es el acreedor que embarga, el primer embargante, va a ser el que se va a ver beneficiado. En este caso, acá van a converger las pretensiones de todos los acreedores sobre la totalidad del patrimonio del deudor. Bien. Y entonces, ¿y por qué tenemos que tener presentes estos principios hoy en el tema que nos compete? Porque justamente a través de la formación de la masa activa vamos a determinar cuáles van a ser los bienes con los que eventualmente se van a satisfacer las pretensiones de los acreedores concursales. ¿Qué digo eventualmente? Porque el proceso concursal, vamos a ver que se desarrolla tendríamos que trazar una línea de tiempo con el proceso concursal y vamos a ver que puede eventualmente terminar en la liquidación de los bienes del deudor, pero puede también terminar en el concurso, en una aprobación de un convenio y en el cumplimiento de ese convenio.
¿Ah? Entonces, si se llega a la aprobación de un convenio y ese convenio es cumplido por el deudor concursado, no se va a llevar a la liquidación de los bienes. Por eso decimos, eventualmente se van a satisfacer con los bienes que forman la masa activa del concurso, pero no siempre terminamos en una liquidación. No sé si me expreso, si les queda claro, si tienen alguna duda al respecto. No, no, está bien, lo habíamos explicado las dos primeras clases igual, ahora estamos haciendo Claro, estamos haciendo. memoria. Pero Exacto. Bien. Entonces, con la declaración del concurso vamos a afectar todos los activos, bienes y derechos del deudor. Si nosotros leemos el artículo 71, cuando dice, la masa activa del concurso estará integrada por la totalidad del patrimonio del deudor a la fecha de la declaración del concurso y por los bienes y derechos que adquiera hasta la conclusión del procedimiento. Acá hacemos la salvedad que yo les decía de los activos, del patrimonio. Acá estamos hablando de los activos, ¿bien? Los bienes y derechos del deudor concursado de acuerdo al principio de universalidad. Y vean que la formación de la masa activa va a ser un proceso dinámico. ¿Por qué? Porque va a estar dado por los bienes del deudor a la fecha de la declaración del concurso y por los bienes y derechos que adquiere hasta la conclusión del procedimiento. Por lo tanto, no es una fotografía que saco en un momento determinado y formo la masa activa, sino que es un proceso dinámico y que van tardado por los bienes que ingresen al patrimonio hasta la conclusión del procedimiento concursal. Y seguimos adelante entonces, y dice, componen el patrimonio del deudor los bienes y derechos propios y los gananciales cuya administración le corresponda por ley o por capitulación matrimonial, con excepción de aquellos bienes y derechos que tengan el carácter de inembargables. Y acá vamos a tener que seguir los principios generales en materia de sociedad conyugal. Yo no sé si ustedes ya estudiaron el régimen de la sociedad legal de bienes. no, Por mi ¿No? parte, no. Lo damos ahora en familia. No han llegado todavía familia de cómo bueno, en realidad, bueno, vamos a tratar de resumir la sociedad conyugal. En realidad, cuando está vigente el régimen de sociedad conyugal, durante la vigencia del mismo el régimen funciona como separación y se liquida como comunidad. Eso es lo que les van a decir para explicarles el régimen. Si yo adquiero casada un bien inmueble, ese bien inmueble adquirido por mí es un bien ganancial, pero voy a ser la administradora, es administrado por mí. Bien, yo puedo disponer de ese bien inmueble con las salvedades que hace la ley, que se requieren el consentimiento del otro cónyuge para la enajenación, pero yo soy la administradora de ese bien inmueble. En cambio, si mi cónyuge adquiere un bien inmueble, el administrador va a ser él, no voy a ser yo. Si bien va a ser un bien ganancial y yo voy a tener derecho a algún tipo de recompensa, ese bien va a ser administrado por el otro cónyuge. Entonces acá, siguiendo el régimen de vigencia legal, como funciona Igual, como separación. ¿Sí? una duda. ¿No Sí. es que se discute eso del consentimiento del cónyuge que no es el administrador de ese bien? O sea, basta con que no se imponga a ese negocio para que ese negocio... Lo que pasa que ahí vamos a tener que tenemos que diferenciar sobre ante qué bien nos encontramos, ¿no? Porque si es un bien inmueble, se requiere por ley la conformidad conyugal, se requiere que el cónyuge no administrador consienta la enajenación. Lo mismo pasa para los bienes registrables, los automotores, por ejemplo, que por la ley de registro se establece que el cónyuge no administrador tiene que comparecer a consentir la enajenación. Pero para un bien que no es registrable, no es necesario que comparezca el otro cónyuge. Por eso es que funciona como separación, porque el administrador es quien puede disponer de esos bienes, eventualmente deberá una recompensa al cónyuge restante. Ahí va. Pero lo que pasa es que tenemos que estar ante cada bien y la naturaleza de cada uno y los requisitos que establece la legislación. Pero por eso yo no quiero tampoco darle una clase de derecho
de familia ni de sociedad conyugal, pero es un tema que los escribanos lo van a tener clarísimo, porque les van a dar y les van a dar con eso hasta que lo aprendan. Pero es así, ¿tá? En realidad depende del bien con el cual nos encontremos, pero realmente sí, se requiere la conformidad conyugal para algunos actos. Pero entonces, volviendo al tema que nos compete, siguiendo los principios generales de materia de sociedad conyugal, entonces dice que va a componer el patrimonio del deudor los bienes y derechos propios y los gananciales cuya administración le corresponda. O sea, los bienes adquiridos por ese cónyuge van a venir a formar la masa activa. Dice, con excepción de aquellos bienes y derechos que tengan el carácter de inembargables. Los bienes inembargables los vamos a encontrar en el artículo 381 del CGP. Por ejemplo, el bien de familia es un bien inembargable, se constituye sobre un inmueble, la naturaleza de bien de familia, y ese bien deviene inembargable. Y tenga presente entonces, porque creo que los mareé un poco con el tema de la ganancialidad, es que los bienes propios del deudor y los administrados van a ser llamados a formar la masa activa, excluyendo los bienes inembargables, y me remito al artículo 381 del CGP para que lo lean y vean cuáles bienes quedan excluidos de la masa activa. Entonces, el artículo 72, vamos a seguir leyendo los artículos que siguen. El artículo 72 y el artículo 73 crean unas presunciones a favor de los acreedores. Bien, el artículo 72 presume que los bienes que son adquiridos por el cónyuge del deudor, bien, dentro del año anterior a la declaración del concurso, se presumen que es una donación del deudor, siempre y cuando no se pueda justificar la procedencia del precio. Y acá se parte del supuesto de que un deudor que se ve en dificultades, que ve que se va dirigiendo el concurso, comienza a adquirir bienes a nombre de su cónyuge para resguardarlos de sus acreedores. Bien, si nosotros leemos el artículo 72, dice, se presumirá en beneficio de la masa, salvo prueba en contrario, ven, es una presunción relativa, que los bienes y derechos adquiridos por el cónyuge del deudor dentro del año anterior a la declaración del concurso, respecto de los cuales no pueda justificar la procedencia del precio, constituyen donación del deudor. Bien, entonces se trata de una presunción simple que admite prueba en contrario, y la prueba de esta prueba contraria se facilita también a través de otra presunción, y es que perciba un sueldo, ejerce una profesión o tuviere dinero que lo justifique. No sé si entienden el supuesto ante el cual nos encontramos. Es un bien. Claro, sí, profesora, que en realidad que el cónyuge tenía de dónde sacar para comprar esos bienes, que no fue una donación simulada. Claro, en realidad. Sí, a ver. Sí. Sí entendí. Sí. Esta presunción se da cuando el cónyuge del titular, digamos, del concurso, adquiere bienes y puede demostrar que no fueron donados por su cónyuge, valga la redundancia. Claro, acá es una presunción que tienen los acreedores a su favor. Se presume en principio que todos los bienes que adquiere el cónyuge, bien, del deudor, en el periodo de tiempo de un año anterior a la declaración de concurso, se presumen que fueron una donación del concursado. Esa es la primera presunción que tenemos. ¿Bien? Y dice, es una presunción simple, salvo prueba en contrario. ¿Y cómo hace caer esa presunción el cónyuge del deudor? Demostrando que tiene un sueldo, que tiene una profesión, que tiene fondos suficientes para haber adquirido esos bienes que adquirió su nombre. Bien, es una presunción que cae por otra presunción, vamos a decir. Presunción simple, en principio el acreedor se presume que fue una donación del deudor. Pero ¿cómo va a caer esa presunción? A su vez, con esto,
si tiene ingresos suficientes para probar que ese dinero no es una donación del deudor. Bien, entonces, tengan presente esto. Sí, Que capaz que todos nos estamos preguntando, cuando decimos ingreso suficiente, porque hoy lo explicamos, dijimos, ay, que tengo una profesión, por ejemplo, si yo gano, si el cónyuge que adquirió el bien gana 100.000 pesos por mes y adquirió una casa de $1,500,000, en ese caso no, se tendría que ver y bueno, no sí, solo habría pero puede ser que viniera ahorrando hace muchos años y podría haber adquirido. O sea, claramente hay que tener hay que estar al caso en concreto y habrá que ver si realmente se justifican los ingresos. Claramente que si los ingresos son muy bajos y no se justifica que lo haya adquirido, obviamente se va a jugar esta presunción. perfecto, perfecto. Quedan Bien, excluidos los bienes obtenidos en herencia, ¿verdad? Por sucesión. ¿cómo, perdón? Si quedan excluidos los bienes obtenidos por herencia o sucesión. Sí, claro. Si adquirió un bien por herencia del cónyuge, del deudor, por herencia de sus padres, claramente va a quedar excluido. Claro, pero de todas maneras no entra dentro de la presunción simple, pregunto. No, no. Bien, No, bien. porque, Es a decir, ver, sería una cuestión de haber adquirido en forma onerosa el bien. sí, o bueno, sí, no, porque puede tratarse de una donación, pero eso vamos a ver, acá vamos a entrar, después vamos a ver que hay otros mecanismos también, que no solamente son estos, para revocar otros actos anteriores, bien, pero acá tengan presente que tenemos una limitación temporal, que es 1 año, ¿verdad? Es 1 año para que opere la presunción, lo cual no implica que después puedan revocarse otros actos anteriores, pero no por este artículo. Bien. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que opere la presunción? A ver si lo resumimos y nos queda claro a todos. Tienen que ser bienes adquiridos por el cónyuge dentro de 1 año previo a la declaración del concurso. 1 año anterior a la declaración de concurso y no puede justificar el pago del precio por carecer de recursos. Claro, porque si no pudiera justificar, esa presunción cae por prueba en contrario. Lo dijimos. Bien. Y acá hay una excepción. Si seguimos leyendo el artículo, tenemos una excepción. Dice, la presunción no regirá cuando los cónyuges estuvieren separados judicialmente. Y acá la doctrina ha entendido que cuando habla de separación judicial se refiere a la separación de cuerpos y el divorcio y no la separación de bienes. Bien, porque entonces sería fácil, vamos a decir, sería muy fácil defraudar a los acreedores solicitando una separación judicial de bienes, por ejemplo. La separación de cuerpos se hace judicialmente cuando se solicita el divorcio. Primero se decreta la separación de cuerpos por el juez y posteriormente el divorcio. Entonces, si yo pido la separación de bienes, ¿saben? No dieron tampoco separación de bienes, capaz, en familia, no. Tú decís, Estamos no lo está... empezando recién el primer módulo que es familia personal. Después No. viene familia patrimonial. Bien, Y ahí está. entra sociedad conyugal. Bien, porque la separación de bienes puede ser solicitada en cualquier momento por cualquiera de los cónyuges, ya sea a solicitud de uno de los cónyuges o a solicitud de los dos. Se pide la separación judicial de bienes y ahí se deja sin efecto el régimen de la sociedad legal de bienes que rige en nuestra, vamos a decir, vamos a empezar por el principio. Se puede pactar un régimen diferente al de la sociedad conyugal a través de capitulaciones matrimoniales que se hacen antes de contraer matrimonio y que se inscriben, y ahí se pacta un régimen diferente al legal, o puede en cualquier momento durante la vigencia del matrimonio solicitarse por cualquiera de los cónyuges o los dos conjuntamente la separación judicial de bienes.
¿Qué implica la separación judicial de los bienes? Que los bienes que adquiera cada uno de los cónyuges van a ser propios, es decir, no rige la ganancialidad. Entonces, si yo interpreto en este artículo 72 que la presunción no rige cuando los cónyuges estuvieran separados judicialmente de bienes, resultaría fácil para el deudor, ¿verdad?, defraudar, vamos a decir, a los acreedores solicitando una separación judicial de bienes y empezando a adquirir todos los bienes a nombre del otro cónyuge. No sé si quedó relativamente claro. Cuando ustedes vean con más profundidad el régimen de la sociedad conyugal, les va a quedar más claro esto. Pero no quiero extenderme sobre este tema, pero quiero que por lo menos comprendan cómo va funcionando. Entonces, lo mismo pasa en el artículo 73, se consagra otra presunción simple a favor de los acreedores, ¿bien? Y es respecto de las cuentas bancarias indistintas que tenga el deudor concursado. Si nosotros leemos el artículo 73, dice, en caso de declaración de concurso del titular de una cuenta indistinta, abierta con 1 año o menos de antelación a la fecha de dicha declaración, se presume que la totalidad del saldo acreedor de dicha cuenta es propiedad del deudor, salvo prueba en contrario. Bien, entonces acá lo que se entiende es que si el deudor concursado abrió una cuenta bancaria con otra persona, una cuenta bancaria indistinta quiere decir que la administran cualquiera de los dos titulares de la cuenta bancaria, si fueron abiertas en el periodo comprendido 1 año anterior a la declaración del concurso, se entiende que los saldos de esas cuentas son todos del deudor concursado. Bien, salvo prueba en contrario. Rige otra presunción. O sea, es una presunción relativa. En principio, se estima que todo lo que está depositado en esa cuenta es del deudor concursado, salvo que se pruebe lo contrario. Lo que se quiere hacer acá es proteger, vamos a decir, a los acreedores contra los fraudes y la ocultación de bienes. Lo que va a tener que hacer el síndico, el interventor, va a tener que buscar información sobre los bienes y cuentas bancarias que se adquirieron o que se abrieron durante el último año. Perdón, pregunta. Sí. En cuanto a las cuentas indistintas, ¿cómo se prueba lo que es el saldo del deudor? Y bueno, y eso va a tener que probarse por los medios probatorios del derecho común, acreditando que el otro titular, de dónde provenían los fondos, o bueno, si tenía trabajo, si no tenía trabajo, si tenía una profesión, de dónde ingresan esos fondos a esa cuenta. Es todo un tema es un tema probatorio. Es un tema complicado porque de dónde a veces no es tan fácil. Además, tenemos el tema del secreto bancario, que vamos a ver que para el síndico interventor se levanta, pero es todo un tema que vamos a tener que probarlo con los medios de prueba normales de derecho común. Acá no tenemos una presunción como tenemos en el artículo anterior, que bueno, si tiene un sueldo, si ejerce una profesión y que pueda justificar los ingresos. Acá carecemos de esa otra presunción para hacer caer la presunción de que el saldo pertenece todo al deudor. Gracias. ¿Tienen alguna otra consulta al respecto de estos artículos? Profe, me quedó una duda a mí. Sí. Usted recuerda que usted mencionó que la presunción no regirá cuando los cónyuges estuvieran separados judicialmente, ¿no? Pues Yo sí. entendí la parte de la separación de bienes, pero después me quedó la duda en cuanto a que usted dijo que primero se decreta la separación de cuerpo y luego se decreta el divorcio. Claro, ¿Ya lo que se decreta la separación de cuerpo ya rige esto del inciso 3 del artículo 72? La separación de cuerpos es diferente a la separación de bienes. ¿Ah? La separación de bienes implica la disolución de la sociedad conyugal, pero no implica que es un proceso de divorcio. La separación de cuerpos se da dentro del ámbito de un proceso de divorcio. ¿Ah? Son cosas distintas.
Pero sí, si entra dentro si están separados de cuerpo a través en un proceso de divorcio, ahí cae la presunción. Pero no si hay sino si es una separación de bienes. Yo sé que capaz que esto les resulta difícil de comprender porque todavía no han estudiado estos temas y a veces es difícil, pero diferenciemos la separación de bienes, que la pueden pedir en cualquier momento, y la separación de cuerpos que se decreta en el ámbito de un proceso de divorcio. No sé si quedó claro. Sí, profe, el tema es que, claro, nosotros siempre hablamos de divorcio, 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 y yo yo no sabía de que había una etapa anterior que era la separación de cuerpo. Claro, exacto. Cuando se cuando se entra en un proceso de divorcio, uno de los primeros decretos del juez es la separación de cuerpos, ¿tá? Y después sigue el proceso de divorcio, que termina en una sentencia que disuelve el vínculo del vínculo matrimonial. Por eso Claro, estamos dentro de un proceso de divorcio, acá. claro, en este caso no hace falta que lleguemos a la sentencia que decreta la disolución del vínculo matrimonial, sino ya con la separación de cuerpos, que es la primera que decreta el juez, ya estaríamos fuera de estas presunciones. Exacto. Ahora sí, muchas gracias, profe. No, por favor. Profe, Bien. Sí, yo no le quiero robar tiempo, pero hay ¿no? algo que no me cierra y posiblemente porque no hayamos dado ese tema y en la lectura del artículo se me nubla. Bien. No entiendo cómo puede cuadrar, por ejemplo, defraudar a los acreedores con esta presunción del 72.3, si en el 71.2 dice que los bienes que por más que sean sea de los cónyuges de ambos, por ser el administrador, el deudor, y si tiene una capitulación matrimonial, que es un acuerdo previo al vínculo, o sea, igualmente ya están afectados al concurso. A ver, en realidad si hay una capitulación matrimonial anterior y hay una separación de bienes anterior, los bienes son propios. Acá tenemos lo que pasa que, claro, es difícil hablar de conceptos cuando no han dado todavía el régimen de la sociedad conyugal. La ganancialidad está dada cuando está vigente el régimen, ¿verdad? De la sociedad conyugal, no hay capitulaciones y no hay separación de bienes. Entonces, si está vigente el régimen de la sociedad conyugal, los bienes adquiridos por el cónyuge administrador ingresan a la masa activa. A eso no cabe duda. Bien. Después, dijimos, se presumen entonces, vigente la sociedad conyugal, que los bienes que ingresan en el año anterior a la declaración de concurso al patrimonio del otro cónyuge, es decir, los bienes que adquiere el otro cónyuge, se presume que son donación del deudor salvo prueba en contrario. Eso les quedó claro también. Sí. Sí, claro. Sí, profesora. Salvo la presunción que no rige cuando los cónyuges estuvieran separados judicialmente de cuerpos o estuvieran divorciados. No sé si te quedó algo más claro, Jorge, ahí. Sí, profe, gracias. Sí, pero si te seguís con alguna duda, me preguntás. Yo sé que es difícil porque son muchos conceptos nuevos para ustedes también que no han visto. Bien, entonces, vamos a tener que distinguir entre la masa activa de hecho y la masa activa de derecho, para seguir avanzando un poco más en este tema. La masa activa de hecho va a estar formada por todos los bienes y derechos que se encuentran en posesión del deudor al momento de la declaración de concurso. Esa es la masa activa de hecho, ¿tá? Los bienes y derechos que tiene en posesión el deudor al momento de la declaración de concurso. Y por otro lado, vamos a tener la masa activa de derecho, que va a ser la depuración de la masa activa de hecho. ¿Resultante de qué? Primero, de separar los bienes que, si bien están en posesión del deudor, no son de su propiedad. Lo que se va a hacer a través de un procedimiento que vamos a ver, que se llama reducción. Bien, o sea, yo saco los bienes que están en posesión del deudor, pero que no son de su propiedad,
y de traer, de agregar bienes que son propiedad del deudor, pero que se encuentran en el poder de otras personas o que han salido indebidamente de su patrimonio. Bien, y esto se hace a través de un procedimiento que se llama procedimiento de reintegración. Entonces, la masa activa de derecho es la que eventualmente se va a liquidar a los efectos de la satisfacción de los créditos de los acreedores. Bien, y eventualmente se va a liquidar porque dijimos que no siempre se llega a la liquidación. En realidad el deudor que concursa, que busca el concurso, no quiere llegar a la liquidación, o sea que eventualmente llegaremos o no a la liquidación. Entonces, eventualmente se va a liquidar a los efectos de la satisfacción de los créditos los bienes que integran la masa activa de derecho y se va a encontrar formada por los bienes y derechos resultantes luego de los procedimientos que vimos, que hablamos recién. Entonces, a ver si resumimos y lo razonamos entre nosotros. ¿Cómo va a estar formada la masa activa de derecho? ¿Qué hablamos? Todos los ¿Sí? bienes que se encuentran... Ay, perdón, estamos hablando uno arriba del otro. Dale, Sofía. Por todos los bienes que se encuentran en posesión del deudor, de la declaración del concurso. Se Probablemente no tiene Entonces, que ser de su propiedad. Por ejemplo, él Hola. no sé si ¿Se se entrecortó? escucha. No, ¿Se se cortó? entrecortó un poquito. Sí. Dije que la masa activa, de hecho, son los Ujú. bienes y derechos que se encuentran en posesión del deudor al momento de la declaración del concurso. Y la masa activa de derecho es como la depuración que resulta de separar los bienes del deudor que están en su poder al momento de la declaración, pero que no son de su propiedad, y que agregamos o traemos aquellos que son de su propiedad, pero que no están en su poder. Yo me imaginé acá, por ejemplo, el deudor que arrienda un bien inmueble, o sea, que está en poder de un inmueble, pero que no es propietario, por lo tanto, eso se va a depurar porque no es propietario. O que sea el propietario de inmuebles que los arrienda y que por lo tanto no están en su poder, porque no está haciendo uso de esos inmuebles. Y eso tenemos que verlo porque en realidad, si bien no está haciendo uso de esos inmuebles que tiene arrendados, va a estar recibiendo una contraprestación, que va a ser el arrendamiento, y ese arrendamiento que va a ese arrendamiento que va a percibir todos los meses va a venir a formar la masa activa, o sea, va a haber una contraprestación y va a venir ese dinero. Tenés razón. Sí. Y lo mismo pasa con el arrendamiento, que si bien él que tenga la tenencia de un inmueble en arrendamiento, él va a estar pagando una contraprestación. En realidad se está refiriendo más, lo vamos a ver cuando estudiemos, pero por ejemplo puede tener algo carácter de depositario, ¿bien? Y tenga que restituirle a la persona, que no sea de su propiedad, sino que lo tenga en carácter de depósito. O puede ser un bien que haya salido de su patrimonio y que tengamos que reintegrarlo, pero vamos a verlo ahora un poquito cuando avancemos con las acciones en cada supuesto para que les vaya quedando más claro. Pero vamos ahora a resumir un poquito para que les quede más claro este tema y ver que va a estar formada porque lo que dijimos al principio, los bienes propios del deudor, bien, a la declaración del concurso, y los que adquiere hasta la finalización del mismo, y los bienes gananciales que son administrados por él. Excluidos cuáles los del 381 del CGP, los que son los bienes inembargables. Bien, después también van a estar formadas por los bienes adquiridos por el cónyuge del deudor en el año anterior a la declaración, salvo prueba en contrario, es decir, ahí hacemos uso de la presunción. Salvo que se pruebe en contrario, los bienes adquiridos por el cónyuge del deudor en el año anterior a la declaración ingresan a la masa activa. También la totalidad de las cuentas indistintas
abiertas con 1 año o menos de antelación a la declaración de concurso, salvo prueba en contrario. Nosotros lo traemos, salvo que nos prueben, hagan caer esta presunción. Y los bienes que se reintegren a la masa mediante las acciones revocatorias que vamos a ver en un ratito. Y vamos a excluir que los propios o gananciales que estén bajo su administración pero que sean inembargables, ¿bien? Los bienes y derechos que estén, como decía Sofía, al momento de la declaración de concurso en su poder, pero que no sean de su propiedad y que van a ser entregados a los titulares en virtud del proceso de la reducción de la masa activa, y los bienes gananciales cuya administración no le corresponda al deudor concursado. Los bienes gananciales cuya administración les correspondan al otro cónyuge no van a venir a integrar la masa activa del concurso. Bien, entonces, ¿les quedó claro un poquito cómo viene funcionando esto? ¿Qué bienes vamos a traer a la masa? Ustedes me preguntan y cualquier duda que tengan, me paran. Bueno, en la clase anterior vimos la figura del síndico en el concurso y algunas de las funciones. Si nosotros vamos al artículo 32, bien, establece que en su actuar debe implicar un tipo especial de diligencia, que es la diligencia de un ordenado administrador y un representante leal, dice la norma. Artículo 32. El síndico o el interventor deberá desempeñar su cargo con la diligencia de un ordenado administrador y de un representante leal. Entonces, esta diligencia se ubica en un nivel intermedio entre la diligencia del buen padre de familia y la diligencia del buen hombre de negocios. El síndico no es un empresario. No debe, lo que tiene que hacer es administrar y conservar los bienes a los efectos de satisfacer de la mejor manera posible los créditos de los acreedores. ¿Y por qué me vengo al tema de la administración de los bienes? Porque el síndico tiene que conservar la masa activa. Si nosotros vemos en el artículo 74, habla que en caso de suspensión de la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso, el síndico deberá conservar los bienes y derechos que integren la masa activa del concurso. ¿Por qué? Porque va a buscar a los efectos de qué? De satisfacer de mejor manera los créditos de los acreedores. ¿Por qué? Porque la finalidad del concurso, ¿cuál es en definitiva? Satisfacer el derecho de cobro de los acreedores. La satisfacción de los créditos de los acreedores. Si bien es cierto que la ley de concurso consagra otros principios como el de la conservación de la empresa y la conservación de los puestos de trabajo, vamos a ver que en realidad, en definitiva, la finalidad es esa, es la de satisfacer de la mejor manera posible los créditos de los acreedores. Y lo vamos a ver ahora en el 75, que lo dice claramente. Y ahora, entonces, el síndico debe conservar los bienes y derechos que integran la masa activa del concurso. Como vimos, la declaración de concurso no implica per se la clausura de la actividad del deudor y no trae siempre aparejada la separación del deudor de la administración del patrimonio. ¿En qué caso se suspende la legitimación del deudor para disponer? Era cuando el pasivo superaba el activo y se declaraba al síndico. ¿Eso estábamos hablando? ¿En qué supuesto se suspende la legitimación del deudor? ¿Dijiste tú entonces cuándo el pasivo? No me acuerdo qué artículo era, que habíamos hablado en el supuesto de interventor o de síndico. Sí. Y en el supuesto del síndico era cuando la masa activa superaba la masa pasiva superaba la activa. ¿Y si solamente en ese caso se designa un síndico? Porque No, también cuando el concurso es necesario, si no me equivoco, el artículo 45, numeral segundo, puede ser. exacto, cuando el concurso es necesario, se designa un síndico. Y en el caso de los concursos voluntarios, ahí Cuando sí, el si el activo es pasivo es insuficiente. mayor al activo, se va a Claro. designar un síndico. En los otros casos se designa un interventor. Entonces,
Cuando existe suspensión de la legitimación, va a ser el síndico quien va a tener que administrar y conservar el patrimonio del deudor. ¿Y qué quiere decir conservar? ¿Qué estiman ustedes que va a tener que hacer el síndico? ¿Qué es conservar el patrimonio del deudor? Que no se siga disminuyendo a los efectos de que cuanto más se mantenga, más acreedores podrán ver satisfecho su derecho de crédito. Exactamente, no puede dejar que el patrimonio se empobrezca, no puede dejar que siga disminuyendo el valor. Entonces, en principio, el síndico no podría disponer de los bienes, ¿verdad? Y derechos que de la masa. En principio, el síndico no podría disponer de esos bienes. Solo va a poder hacerlo cuando de no hacerlo se produzca un empobrecimiento de la misma. Si seguimos en el artículo 74, en el inciso segundo dice, los bienes de fácil deterioro o de difícil o costosa conservación podrán ser enajenados de inmediato mediante la modalidad que disponga el tribunal a propuesta del síndico. Entonces, en principio, el síndico tiene que conservar los bienes y derechos y evitar que se empobrezca el patrimonio. ¿Bien? Pero va a poder enajenar aquellos bienes que sean de fácil deterioro o de difícil o costosa conservación. Eso va a que estar en el caso concreto, ¿verdad? Porque si el síndico estima que existe la posibilidad de proceder a una venta en bloque de la empresa en funcionamiento y los bienes, por más que sean de costoso mantenimiento, son indispensables para llegar a la venta en bloque de la empresa, va a decidir conservarlos. Por ejemplo, pongamos un ejemplo de un deudor que se dedique a la pesca y que tenga embarcaciones que utiliza para pescar. En ese caso, para proceder a la venta en bloque de la empresa, quizás es necesario mantener esas embarcaciones a los efectos de obtener un mejor resultado en el producido de la venta en bloque. Pero, ¿qué pasa en el caso de que, por ejemplo, sea un deudor, persona física, o que tenga una embarcación para su esparcimiento, lo tenga los fines de semana para ir a pescar y va a integrar la masa activa del concurso? Es el síndico. ¿Va a tener que conservar ese bien que no es indispensable para la actividad empresarial? Y no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Y por qué? Ustedes saben. Sí. Me parece que no es relevante para la actividad de la empresa el tener una nave que es para el esparcimiento. Claro, además, ¿saben por qué es importante ver esto? Porque si nosotros vamos al artículo 91 de la ley concursal, que establece cuáles son los créditos contra la masa, establece que los gastos de conservación, administración, valoración y liquidación de la masa activa son créditos contra la masa. ¿Qué implica que son créditos contra la masa? Que tienen que se van pagando en moneda corriente a medida que van venciendo, ¿verdad? Son créditos que se abonan antes que los demás acreedores, que los acreedores concursales. Por lo tanto, el síndico va a tener que sacar ese dinero mensualmente para conservar, ¿verdad? Estos bienes que son de costosa conservación. Ustedes tengan presente que una embarcación no se puede tener parada y mantenerla encallada. Tiene que pagarse la estiva, tiene que pagarse el lugar donde va a estar. Estos gastos son muy costosos, ¿bien? Y el síndico va a tener que sacar todos los meses para conservarlos, ¿bien? Y va a estar perjudicando ¿a quién? A los acreedores. Va a estar perjudicando a los acreedores porque va a haber disminuido la masa activa en beneficio de quién, de estos otros acreedores, y los acreedores concursales van a haber disminuido la garantía que van a tener de pago, sus bienes, de los que eventualmente se van a liquidar, se van a ver perjudicados por estos gastos de conservación. Bien.
Ustedes si ven el artículo 91 y 92 establece las deudas contra la masa y el 92 establece que los créditos contra la masa se pagarán a medida que venzan fuera del procedimiento del concurso. Por eso todos estos gastos de conservación se van a tener que ir abonando a medida que se van produciendo. Y quizás tampoco hay rubros e insumos para llevarlos adelante. Por eso esto es, el síndico va a tener que evaluar si realmente es aconsejable conservar estos bienes o enajenarlos inmediatamente. Acá dicen, ustedes vieron que serán enajenados mediante la modalidad que disponga el tribunal a propuesta del síndico. El síndico propone al tribunal la forma en que se va a enajenar, que puede ser venta privada, puede ser subasta judicial o extrajudicial, y el juez va a decretar entonces la forma en que se va a realizar esta venta. Es el numeral tercero del artículo 74, prescribe la realización de todos los actos necesarios para que el síndico entre en la posesión de los libros legales y los documentos relativos a la masa activa, ¿bien? Y a la actividad profesional de deudor. Esta documentación resulta indispensable ¿para qué? Para realizar el inventario de bienes y la depuración de los bienes, y el síndico va a tener que solicitar la entrega de los mismos al deudor. En los hechos, cuando se designa el síndico acepta el cargo y lo primero que va a hacer ponerse en contacto con el deudor, claramente, y le va a pedir que le entregue los libros sociales. Puede suceder que el deudor, los libros sociales o los libros de comercio, ¿verdad? Puede ser que el deudor se los entregue o puede ser que no lo haga. Y eventualmente el síndico va a tener que va a tener que intimarlo a que haga entrega de esos libros. ¿Y qué pasa si el deudor no entrega los libros y los documentos que le exige el síndico? Bueno, en primer lugar, se puede configurar el cumplimiento del deber de cooperación, ¿bien? Lo que constituye una presunción relativa de culpa grave del deudor, a los que apareja la presunción de culpabilidad en el momento de la calificación del concurso. Esto está establecido en el artículo 194. El deudor que no entrega los libros o la documentación que el síndico le está exigiendo puede estar incumpliendo el deber de cooperación. Y lo que va a aparejar, puede llegar a aparejar aparejado que se califique el concurso como culpable. Y también puede incurrir en el delito de fraude concursal que establece el artículo 248 de la ley concursal, y es para el caso de que escondan o se hagan desaparecer los libros. ¿Bien? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bien. ¿Cómo fue Sí. el artículo que dijo recién, este último? El 248 de la ley concursal. Ah, bien, gracias. Bien, entonces, seguimos. Va a ser el síndico en caso de suspensión, ¿verdad? O el deudor con el control del interventor, dice el artículo 75, en caso de limitación, quienes tienen que administrar los bienes y derechos de la masa activa. Y se establece en este artículo que lo deben hacer del modo más conveniente para hacer la satisfacción de los acreedores. Y acá ven una vez más lo que decíamos recién, lo acerca de la finalidad del concurso, el tema de la satisfacción de los créditos de los acreedores y del interés del acreedor. Ven entonces que dice, tienen que hacerlo de la forma más conveniente para la satisfacción de los acreedores. Y se permite actos de disposición, como la enajenación y gravamen de determinados bienes, siempre que no superen el 5% del valor total de la masa activa. ¿Bien? En caso de superarlo, el valor debe requerir la autorización del juez del concurso. Esto es en el periodo que está comprendido entre la declaración del concurso y la resolución judicial que aprueba el convenio o dispone la apertura a la liquidación. Entonces, ven, se van a permitir actos de disposición, pero si se superan el 5% del total del valor de la masa activa, se va a tener que pedir la autorización del juez del concurso. Y
El artículo 76 consagra el levantamiento del secreto bancario respecto del síndico interventor. De ese Profe, modelo, de ese modo, sí, ¿esas serían las facultades extraordinarias? ¿cómo? Si esas ¿Cuál? serían las facultades del artículo 76, la administración de las cuentas bancarias del deudor. El artículo 76 consagra el levantamiento del secreto bancario respecto del síndico interventor. Así que se le facilita así la administración de las cuentas. Es decir, no se les puede oponer el secreto bancario. Lo cierto que es que en la práctica, cuando se llega al concurso, el síndico toma posesión del cargo, ya las cuentas bancarias están todas suspendidas. Entonces es difícil que pueda ir a un banco a solicitar información porque las cuentas bancarias están todas suspendidas, lo que dificulta enormemente la operativa para mantener el emprendimiento en funcionamiento. Tenga presente que la empresa está en funcionamiento, va a haber que seguir pagando los salarios, hay que seguir pagándole a los proveedores, y cuando se llega al concurso, nos llegamos y ya no tenemos ninguna cuenta bancaria que esté activa. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan en la clase pasada, cuando la clase que dio el doctor López, que decía que en realidad la ley concursal no le da muchas ventajas a los deudores, no les dan incentivos para que pidan la solicitud del concurso. ¿Cuándo se pide la solicitud del concurso? Bueno, por lo general cuando ya se liberaron una cantidad de cheques sin fondo y bueno, en ese momento ya tenemos todas las cuentas suspendidas. Entonces, este artículo 76, que resultaría muy útil, rara vez lo vamos a poder aplicar porque en los hechos las cuentas no existen más. Es más, es todo un problema para el síndico, el interventor que quiere seguir trabajando, con qué cuentas opera. Hasta hace un tiempo el juzgado, los jueces de concurso solicitaban aperturas de cuentas corrientes a la orden del síndico. El síndico operaba con cuentas corrientes del Banco República, pero ahora solamente solamente aceptan cuentas a la orden del juzgado, los cuales se tienen que manejar con órdenes de pago. Y cada orden de pago significa no solo una comisión que hay que abonar al Banco República, sino también toda una operativa dentro del juzgado de concurso, de que, bueno, que el actuario libre la orden de pago, de que se vaya a retirar. Entonces eso hace sumamente difícil el tema de la operación para que siga funcionando la empresa. Lo que ha llevado también a que se sigan utilizando bancos privados por parte de algunos de los síndicos o interventores para operar cuentas de terceros, lo cual deja un poco desprotegido todo el tema que ha pasado lamentablemente con síndicos que fallecieron, que después hay que hacer todo un tema de sucesiones y eso para que el dinero retome nuevamente a la órbita del juzgado. Es bastante complicado el tema de las cuentas bancarias en el concurso. Bueno, vamos a seguir, no nos vamos a distraer porque si no, no nos va a dar el tiempo. El artículo 77 establece que el síndico o el interventor tiene que realizar un inventario de la masa activa. Mediante un inventario que hacemos, consignamos el estado del patrimonio mediante un detalle de los bienes que integran el activo y qué más. Los bienes que integran el activo y las obligaciones que van a constituir el pasivo, ¿verdad? El inventario va a ser necesario ¿para qué? Para informar a los acreedores y al juez cómo se encuentra formada inicialmente la masa activa de hecho, y en base a eso se va a orientar va a empezar a discernir el síndico, el interventor, a ver si se va a poder llegar a un convenio o si es más probable que se pueda llegar a la liquidación de los bienes. Entonces, y una vez confeccionado el inventario, el juez va a poder modificar la resolución inicial que tuvo cuando suspendió o limitó la legitimación del deudor. Podrá transformar
la suspensión en limitación o la limitación en suspensión, teniendo en cuenta si varió en algo la relación que había entre el activo y pasivo que había sido denunciada por quién. Por el síndico. Perdón que no te escuché. Por el síndico. No. No, El pero síndico todavía no ha dicho, recién ahora el síndico se expide acerca de la relación que hay entre el pasivo y el activo, pero cuando el juez tomó la determinación de nombrar a un síndico o un interventor, ¿en qué se basó? Si el concurso es voluntario en el inventario que hizo el deudor, ¿no? Y a su vez Exacto. pero si es necesario en el que hizo el acreedor, no cuando fue a solicitarlo. Sería... Si es necesario no tuvo en cuenta la relación del activo y el pasivo. Si es necesario, suspendió y designó un síndico. Pero si es voluntario, sí, tuvo que ver la relación que hay entre el activo y el pasivo y de dónde surge de los documentos que presentaba el deudor, ¿verdad? Como vimos en la clase, que hablamos de la solicitud de concurso, y ahí tomó en cuenta la relación que denunció el deudor y ahí designó un síndico o un interventor. Bueno, acá, ¿sí? Una muy buena. No. Bueno, acá puede ser que surja algo diferente, una relación diferente a la denunciada por el deudor y puede eventualmente cambiarse, ¿verdad? Si se decide una limitación o una suspensión. Entonces, ¿quiénes intervienen en este inventario? El síndico o el interventor. Puede pedirse la presencia del alguacil o del juez, en realidad no es necesaria, y se hace por un tasador designado. Un tasador designado que no tiene que tener vinculación ni con los acreedores ni con el deudor. Este tasador, porque es un inventario valorativo, ¿verdad? Quiere decir que va a incluir la valoración de los bienes y los derechos, y va a necesitar de un experto independiente, porque el síndico interventor no tiene por qué tener conocimiento a los efectos de hacer una tasación de los bienes. Y puede tratarse de un tasador o puede ser varios, porque tengan presente que pueden ser bienes de diferente naturaleza, es muy heterogéneo. Podemos estar hablando de inmuebles, de bienes muebles, pero también podemos hablar de marcas, y no siempre el mismo tasador está capacitado para evaluar un inmueble y una marca, son cosas muy especializadas. Pero se pide el síndico pide al juez la autorización y se designa un tasador a los efectos de la valoración de los bienes del inventario. ¿Cuándo tiene que hacerse este inventario? Bien, se presenta conjuntamente con la lista de acreedores. Luego de la declaración judicial del concurso, los acreedores tienen 60 días para presentarse a insinuar sus créditos, a solicitar la verificación de los mismos. Vencido ese plazo de 60 días, el síndico o interventor cuenta con 30 días para presentar la nómina de la lista de acreedores en el juzgado. Y conjuntamente con la lista de acreedores se presenta el inventario. Por lo tanto, el plazo con el que va a contar va a ser de 90 días desde la declaración judicial del concurso. Entonces, una vez ese inventario, una vez presentado, se pone de manifiesto por el término de 15 días. ¿Qué quiere decir que se pone de manifiesto? El inventario queda a disposición de todos los interesados y puede ser impugnado. Se pone de manifiesto conjuntamente con la lista de acreedores. Tienen 15 días para la impugnación de ese inventario. Lo puede hacer cualquier interesado, puede ser el acreedor, puede ser un deudor, el deudor, o puede ser también cualquier tercero que tenga interés en el inventario. ¿Y qué se puede impugnar? La inclusión o la exclusión de determinados bienes o la valoración que se hizo de los mismos. Por ejemplo,
puede haberse incluido en el inventario un bien que no es propiedad del deudor y el verdadero propietario impugna ese inventario a los efectos de la exclusión de ese bien. O puede ser que no se haya incluido algún bien que es propiedad del deudor, que no se incluyó por el síndico o interventor, y bueno, un tercero tiene conocimiento de la existencia de ese bien, impugna que se incluya el inventario. Y también puede ser impugnada la valoración que se hizo del bien. Tengan presente que el 77 establece que la valoración, dice, con valoración de los bienes y derechos de que se compone la fecha de la declaración del concurso y de presentación del inventario, indicando las variaciones que hubiera experimentado entre ambos momentos. Es decir, si hay una variación entre el valor del bien al momento de la declaración del concurso y al momento de la presentación del inventario, se tiene que indicar que hubo una variación. En caso de que no hubiera variación, no debe indicarse nada más. Bien, si quieren hacemos un corte ahora y seguimos en 10 minutos. Y si tienen alguna duda de lo que venimos hablando ahora, me la hacen llegar ahora cuando en la clase. Bien, bien. Bien.
Bueno, ya están todos, así seguimos avanzando para que nos den el tiempo de tratar todos los temas. Bien. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda que les haya quedado acerca de lo que venimos hablando? ¿No? ¿Alguna duda? Bueno. Bien. Vamos a ver ahora el artículo 79, bien, que establece una solución que favorece la continuidad de la actividad del concursado, que es nueva en nuestro derecho, nueva desde el momento de la ley de concurso, ¿verdad? No existía con anterioridad, que establece la posibilidad de la rehabilitación de determinados contratos, dice el artículo 79, cuando se cumplen con los presupuestos establecidos en la norma. Nosotros vemos el artículo 79, que se llama rehabilitación de contratos que hubieran caducado o hubieran sido resueltos. Ese es el acápite que tiene, ¿verdad? Dice, el síndico o el interventor tendrá la facultad de rehabilitar los contratos de mutuo, pagaderos en cuotas, de capital o de intereses, las compraventas a créditos de bienes muebles o inmuebles, las promesas de enajenación de inmuebles a plazos, los arrendamientos y los créditos de uso que hubieran caducado por incumplimiento del deudor de la obligación de pagar el precio y o de realizar los pagos periódicos comprometidos en los siguientes términos y condiciones. ¿Qué les parece la redacción hasta acá de este artículo? ¿Qué podemos sacar de lo que hemos leído? En primer lugar, que no todos los contratos pueden ser rehabilitados, ¿verdad? Sino que tienen que ser los contratos que específicamente establece la norma. ¿Y qué entienden, qué piensan ustedes que puede ser la rehabilitación? ¿Qué querrá decir con rehabilitar los contratos? ¿Qué les parece? Que vuelvan a desplegar sus efectos jurídicos, que por un tema de incumplimiento como que se habían interrumpido, es lo que entiendo. Claro, está bien lo que dice la compañera. Se refiere a restituir la vigencia del contrato. Vieron que la norma dice contratos que hubieran caducado por incumplimiento. En realidad, la expresión acá, caducados, está mal utilizada, porque en realidad la caducidad cuando opera. Cuando pasa un tiempo, o sea, cuando hay una prescripción, o sea, es diferente la situación. El incumplimiento no da lugar a caducidad, sino da lugar a una exigibilidad por parte del acreedor. Son situaciones diferentes. Exacto, en realidad la caducidad opera por el transcurso del tiempo, ¿verdad? Y no por un incumplimiento. En realidad lo que habría acá es una eventual resolución de un contrato por incumplimiento ¿de quién? Del deudor al pago de las cuotas periódicas, ya sea del mutuo, de la compraventa a crédito, de la promesa de enajenación de inmuebles a plazo, del arrendamiento y los créditos de uso. Entonces, tenemos que estar, a los efectos de ver si opera la rehabilitación del contrato, tenemos que estar ante alguno de estos contratos que enumera la ley en forma taxativa, ¿bien? Y estos contratos tienen que haber caído, ¿verdad? Porque por el incumplimiento del deudor de pagar el precio o de realizar los pagos periódicos. Bien, lo que hizo caer el contrato es el incumplimiento del deudor. Bien, entonces, en primer lugar tenemos que ver si estamos frente a algunos de estos contratos. Y después la ley establece
cuándo, hasta qué momento puede ser solicitada la rehabilitación. Bien, y dice que debe ser notificada antes de que finalice el plazo para la insinuación de los créditos. Esto es, como les decía hace un momento, 60 días con posterioridad a la declaración de concurso, hasta 60 días desde la declaración del concurso. Bien, ¿y qué más? No debe haber recaído sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada disponiendo la resolución del contrato por incumplimiento. Esto está en los literales 1 y 2. ¿Quién puede solicitar la rehabilitación del contrato? ¿Quién tiene la legitimación activa? ¿El síndico o el interventor? Independientemente de la voluntad de la contraparte del contrato. O sea, no tiene por qué la contraparte estar de acuerdo con la restitución de la vigencia de este contrato. Va a ser aún contra la voluntad. ¿Bien? Y para que opere esto, ¿cómo es el procedimiento? Bueno, va a tener que consignarse el importe pendiente de pago, así como los intereses moratorios, ¿bien? En forma previa a la notificación de la misma. Y lo que se tiene que ver, cómo se realiza la consignación a través del procedimiento de oblación y consignación. ¿Y qué tiene que haber para que se rehabilite el contrato? O sea, el síndico va a tener que pagar el importe pendiente con más los intereses. Por lo tanto, ¿qué tiene que haber? Tiene que existir ¿qué? Tiene que existir un activo líquido para enfrentar el pago de este dinero. Y además de eso, no solamente tiene que poder consignar el importe debido más los intereses, sino que también va a tener que seguir realizando los pagos periódicos que resten. ¿Bien? Vamos a ver que en realidad nos encontramos ante un pago anticipado a un acreedor, que es un acreedor que está comprendido en el concurso, porque este contrato ya son créditos concursales, ya está el incumplimiento, se le está pagando antes que otros acreedores en iguales condiciones. Por lo tanto, estamos ante una excepción a la par conditio creditorum. Y una vez realizada la consignación, se le notifica al titular del crédito y el síndico asume la obligación de continuar realizando los pagos periódicos en los plazos con los vencimientos establecidos. Y estos créditos se van a convertir ¿en qué? En créditos contra la masa, independientemente del momento en que surgieron. Bien, como consecuencia de la rehabilitación del contrato. Ven la importancia de la consecuencia que trae aparejado esto y cómo el síndico va a tener que evaluar muy bien la conveniencia de realizar este procedimiento. Tengan presente que cuando se están hablando de mutuos, pagaderos de cuotas de capital o intereses, compraventas a créditos, promesas de enajenación de inmuebles a plazos, arrendamiento y los créditos de uso, claramente se va a hacer uso de esta solución de rehabilitación cuando el bien sea necesario. Pongan, por ejemplo, que la sede de la fábrica sea un inmueble que está arrendado. Bien, y el deudor dejó de pagar el arrendamiento del local principal y lo van a desalojar. Acá va a tener que ver el síndico si entiende que podrá enajenarse la empresa en bloque en funcionamiento. Para eso va a necesitar del local, del inmueble donde está la fábrica, claramente. Entonces, si no rehabilita el contrato, obviamente no va a poder continuar con el emprendimiento. Por eso vean cuál es la consecuencia de la rehabilitación. Va a tener que seguir asumiendo el pago de las obligaciones periódicas y va a tener que pagarlas a medida que se van produciendo. Y claramente que va a tener que contar con el dinero para hacer frente a el pago de lo que se adeudaba hasta el momento, lo cual es un tema que tiene que evaluar muy bien la conveniencia en este procedimiento para los efectos de no perjudicar tampoco
al resto de los acreedores. ¿Bien? ¿Tienen alguna duda acerca de esto? ¿Les quedó claro en qué momento? Claro. Sí. ¿Sí? Bien. Vamos entonces ahora a pasar al procedimiento de la reintegración de la masa activa. Son los artículos 80 y siguientes de la ley concursal, y vamos a ver que la misma procede, según el artículo 80, en el caso de que a la fecha de declaración de concurso el pasivo fuera superior al activo susceptible de ejecución forzada, dice la norma. Dice, el síndico ejercitará las acciones revocatorias que correspondan para reintegrar a la masa activa los bienes y derechos que hubieran salido del patrimonio del deudor en las situaciones previstas en los artículos siguientes. Bien, entonces, vemos entonces que procede cuando, en principio, cuando el pasivo es superior al activo, cuando el pasivo es superior al activo susceptible de ejecución forzada. Bien, es decir, los bienes que se pueden realizar para la satisfacción de créditos de los acreedores. Y vamos a estar frente a una acción revocatoria que va a afectar a los actos de disposición sobre determinados bienes que integran el patrimonio del deudor, sobre los cuales hay sospechas que salieron del patrimonio ¿con qué? Con la intención de defraudar a los acreedores durante un periodo de sospecha en el cual se teme que el concursado, que el deudor que ve que se dirige hacia el concurso, ha celebrado negocios jurídicos en perjuicio de sus acreedores. Y se trata de una acción diferente de lo que son las acciones paulianas, la acción pauliana y la simulatoria, que pueden ejercerse y que buscan, ¿verdad?, al igual que las anteriores, la restitución de los bienes y derechos que fueron indebidamente enajenados del patrimonio. Entonces, lo que se busca a través del ejercicio de la acción revocatoria es que bienes que salieron del patrimonio del deudor antes de la declaración del concurso vuelvan para formar la masa activa del concurso. Y va a comprender no solamente traer bienes que salieron indebidamente, sino también la liberación de algunas garantías, de algunos derechos reales que se hubieran constituido sobre bienes del deudor. Entonces, por ejemplo, si se revoca una compraventa, se va a tener por no hecha, el bien enajenado va a ingresar a la masa activa si es posible, si no lo que va a ingresar es el equivalente al precio, vamos a decir, del bien, y en caso de que se trate de una garantía, la garantía se libera el bien de esa garantía y se inscribe la cancelación. El acto revocado va a ser válido, pero va a ser ineficaz, inoponible al concurso, lo que lo va a diferenciar de la acción revocatoria común. Entonces, ¿recuerdan cuál era el primer presupuesto para que opere la acción revocatoria que recién lo vimos? ¿Cómo tiene que ser la relación entre supera el activo. ¿Perdón? Que el pasivo supera el activo. Que el pasivo supere el activo. Por lo tanto, no va a ser necesario en todos los casos, ¿verdad? Solamente se va a dar cuando el pasivo supere al activo. Entonces, primero tenemos que ver qué juez es competente a los efectos de entablar la acción revocatoria. ¿Qué estiman ustedes? ¿Ante qué juez iremos a solicitar, irá el síndico a solicitar la revocación de un acto determinado? ¿El juez del concurso? El juez del concurso, me contesta Pablo, muy seguro. ¿Y por qué? No tan seguro. No, vamos. No, yo creo que es porque el que está entendiendo en el tema y ya tiene un panorama de los negocios de la empresa. Ese es el fundamento lógico
de por qué tiene que ser el juez del concurso. En realidad, sí es el juez. A ver, en realidad, yo no tengo dudas de que es el juez de concurso. Capaz que alguien me dice que no. Pero si tenemos presente el artículo 250 de la ley concursal, ahí nos encontramos que todas las controversias que se den dentro del concurso se deben sustanciar ante el juez del concurso por el fuero de atracción concursal. Y le digo que, a ver, que yo no tengo dudas, pero se discute. Yo hace un tiempito hice un curso para síndicos interventores y esto era una controversia para los abogados que decían, pero ¿cómo el juez de concurso? ¿Y por qué no un juez civil? Y más aún cuando decimos que por qué procedimiento se tiene que hacer esta acción revocatoria. Porque si nosotros seguimos el razonamiento que vamos por el artículo 250 de la ley concursal, vamos a tener que ir a un procedimiento incidental. Bien, o sea, un procedimiento incidental que tiene otros plazos más abreviados, y ahí se discute realmente. En realidad, si para una acción revocatoria que implicaría que un bien volviera al patrimonio del deudor, podría hacerse solamente a través de un procedimiento incidental o se requeriría otro tipo de garantías como un proceso ordinario. Bien, entonces eso es discutible. Yo entiendo que se aplica el artículo 250 y que tiene que sustanciarse por el procedimiento incidental ante el juez del concurso. ¿Por qué? Sí. Lo que pasa que ahí a mí me parece, yo por el 250 yo no tengo dudas que es el juez de concurso, pero por un tema de competencia material vamos a hacer conteste que debería ser un juez civil. Y además los plazos son diferentes porque para decidir sobre un incidente tiene 20 días, si yo no me equivoco, que ayer lo estuve leyendo para otra materia en el CGP, y son diferentes a los plazos que tiene para decidir sobre las materias, sobre el tema concursal propiamente dicho el juez. Si bien el 250 habilitaría, y es de un razonamiento lógico, por un tema de que es un tema intrínseco del concurso, de las controversias que se den, por un tema exclusivamente de competencias y de plazos, debería ser un juez civil, me parece a mí. Sí. No, yo entiendo lo que dice la compañera, porque en realidad también es lo que se ha hablado, del tema de las garantías que se dan en cuanto a un procedimiento incidental que tiene los plazos reducidos, los traslados de 6 días, o sea, no es lo mismo que seguirlo por un procedimiento ordinario, pero también tengan presentes ustedes Pero también, que... Sí. profe, hay un tema de celeridad y de la necesidad del concurso, porque si vamos por todos los bienes a hacer un proceso ordinario, terminamos el concurso en 2050. Claro, no, exactamente. Si Deja de nosotros vamos tener por un sentido. proceso, si necesitamos que esto se resuelva lo antes posible, exactamente. Ustedes ven que todo el procedimiento concursal está pensado en entrar y salir rápido del mismo y que se resuelva con rapidez. Si nosotros vamos a un procedimiento ordinario, podemos estar unos cuantos años peleando para ver si ese bien ingresa o no por la acción revocatoria el patrimonio a la masa activa del concurso. Entonces, claramente, si nosotros pensamos que tenemos que acudir a un procedimiento ordinario, no vamos a tener una resolución, vamos a decir, relativamente rápida de ese proceso. Y por eso se ha discutido este tema y bueno, yo entiendo que sí, que tendríamos que acudir al artículo 250, si me pongo también del lado no solamente del síndico, sino también de los acreedores, ¿verdad? Del concurso que que venga ese bien a quién va a beneficiar, que ese bien se reintegra a la masa activa. Los acreedores. A los acreedores va a beneficiar, eventualmente, si llegamos a la liquidación, ¿verdad? Pero tenemos que tener esto resuelto relativamente rápido no podemos estar esperando 2 años a un proceso ordinario a los efectos de saber si se reintegra o no el bien a la masa activa. Entonces, sí. Perdón, la ley tendió a resolver esta superposición de competencias,
pero tampoco desde el punto de vista de lo que hemos dado a lo largo de la carrera es tan claro. La ley le dio una solución a una superposición de competencias porque hay una materia civil y hay un proceso incidental. Entonces la ley, el artículo 250 creo que se tendió a resolverlo, pero desde el punto de vista de la competencia y de los plazos tampoco es que sea tan claro, pero la ley nos dio una solución para la celeridad, para satisfacer lo más rápido posible el derecho de crédito de los acreedores y demás. Pero tampoco es una cosa que sea tan clara y tan obvia. Se tuvo que crear una ley a los efectos de resolverlo. No, claro, no es tan claro ni es tan obvio porque hasta hace poco, o sea, seguimos discutiendo cada vez que se plantea el tema de, bueno, si es competente el juez de concurso y si es a través del procedimiento incidental. Pero bueno, nosotros tenemos la norma del 250 que nos remite a esto, ¿no? De que todas las controversias que se suscitan dentro del concurso se tienen que sustanciar ante el juez del concurso y por el procedimiento incidental. Así que, en principio, entendemos que este es el procedimiento que debe seguirse en el caso de la acción revocatoria. Y ahora, bien, vemos que vamos a tener dos supuestos. El artículo 81, bien, que habla de actos revocables de pleno derecho. ¿Qué se quiere decir con actos revocables de pleno derecho? Vamos a leer el artículo 81, dice, son revocables de pleno derecho los siguientes actos realizados por el deudor. Bien, y acá hay una enumeración de los actos que son revocables de pleno derecho. Y tenemos en el artículo 82 los actos revocables en fraude de los acreedores o con conocimiento de la insolvencia. Entonces, lo que podemos concluir que cuando hablamos de actos revocables de pleno derecho, bien, se puede decir que no se necesitaría la prueba del fraude y perjuicio de los acreedores, ni el conocimiento por parte del acreedor del estado de insolvencia, a diferencia de lo que sucede en el artículo 82, que específicamente prevé que tiene que existir el fraude a los acreedores o el conocimiento del estado de insolvencia. Entonces, el artículo... Profe, aparte otra cosa, en el artículo 89, estos actos realizados, o sea, los revocables de pleno derecho, en realidad el que los realiza es el deudor, porque dice claramente, cuando realizados dentro de los 2 años anteriores bueno, te dice que el que los realiza es el deudor. Y por otro lado, el 82 le incorpora con conocimiento de la insolvencia. Entonces ahí ya no es solamente el deudor, sino que involucra a personal de confianza del que conocía la situación de insolvencia, y por eso son dos cosas diferentes. Una cosa es el de pleno derecho, que lo haga pura y exclusivamente el deudor, y otra cosa es el otro acto revocable, que es en fraude a los acreedores, o sea, teniendo la intención de cometer fraude, y por otro lado, en conocimiento de la insolvencia, o sea, conociendo no solo el deudor, sino otra persona de su confianza que conocía la situación. En el artículo 82, como dice el compañero, entra la importancia del conocimiento o el conocimiento real o debido, vamos a decir, del estado de insolvencia del deudor por la persona que contrata. A ver, no es que el deudor, el 81 lo hace solamente el deudor, porque realmente, en realidad, van a intervenir más de no solamente el deudor, porque para la constitución de un derecho real o para el acto a título gratuito, va a haber una contraparte en ese contrato. No es que el deudor solamente hizo el acto que se revoca, ¿bien? Pero en el otro lado empieza a tallar que la intención, como dice el compañero, que vamos a ver a qué se refiere, pues vamos a cuando hablemos específicamente del tema, porque no quiere decir que haya dolo, ¿bien? No es necesario el dolo, pero sí el conocimiento de la contraparte del estado de insolvencia del deudor. Entonces, el artículo 81
establece que son revocables de pleno derecho y dice, los actos a título gratuito realizados dentro de los 2 años anteriores a la declaración del concurso, salvo los regalos y liberalidades de costumbre y las donaciones a favor del personal que tengan manifiesto carácter remuneratorio. Se considerarán incluidos los actos en que la contraprestación recibida por el deudor hubiere sido notoriamente inferior al valor del bien transferido. O sea, vemos un acto a título gratuito, pero también vemos un acto en el que hubo una contraprestación, pero que la misma es un valor inferior al valor del bien, el precio vil, como se le dice generalmente. Después habla de la constitución o ampliación de derechos reales de garantía sobre bienes o derechos del deudor otorgados en los 6 meses anteriores a la declaración del concurso en garantía de obligaciones preexistentes no vencidas o que se hubieran contraído con el mismo acreedor concomitantemente con la extinción de las anteriores. Vemos acá entonces es una constitución de un derecho real o una ampliación. Vemos que es un periodo menor al anterior. En el numeral 1 hablábamos dentro de los 2 años anteriores. Acá estamos hablando en el periodo de 6 meses anteriores a la declaración del concurso. ¿Y cuál es lo que prende las alertas, vamos a decirle de esa manera, cuando esta constitución de derechos reales se hace en garantía de obligaciones que no están vencidas? ¿Bien? También habla de los pagos dentro de los 6 meses anteriores a la declaración del concurso, también por créditos no vencidos. Bien, y la aceptación de requerimientos resolutorios de contratos dentro de los 6 meses también anteriores a la declaración de concurso. Entonces, ¿a qué hace referencia esto? Todos estos actos son realizados dentro de un periodo que se considera de sospecha. Más allá de la intención del deudor de defraudar a sus acreedores, se sospecha que un deudor que está en conocimiento, como decíamos anteriormente, que se dirige al concurso, empieza a disponer de sus bienes. ¿Bien? Y la calificación de pleno derecho va a estar dado porque no se requiere probar el fraude, ¿bien? Sino que solamente basta con que se produjeron estos actos dentro del periodo de sospecha. ¿Bien? Después, por otro lado, el artículo 82 refiere a actos que se realizan en fraude de los acreedores o con conocimiento de la insolvencia. Y en este acto se comprende no solamente los actos gratuitos innecesarios, sino también aquellos actos en los que existe una contraprestación. Y puede ser una contraprestación no irrisoria o un precio vil, como decíamos anteriormente, sino que existió realmente una contraprestación en el acto. ¿Y cuáles son las condiciones para que proceda la acción del artículo 82? Dice, son revocables los actos y omisiones del deudor en perjuicio de los acreedores realizados en los 2 años anteriores a la declaración del concurso, cuando el deudor hubiere actuado en fraude y perjuicio de los acreedores y la contraparte hubiere conocido o debido conocer que el deudor se hallaba en estado de insolvencia. Entonces vemos, son actos ocurridos en el periodo de 2 años previo a la declaración del concurso, debe actuar en fraude y perjuicio de los acreedores. Esto, como decíamos, es parte de la base que el deudor, ante el conocimiento de su estado de insolvencia, agrava aún más su estado y perjudica a los acreedores sacando bienes, menoscabando la masa activa, enajenando o ocultando bienes. Y tiene que acreditarse el conocimiento de la contraparte real o debido del estado de insolvencia del deudor. Es decir, si realmente no solamente no si lo conocía realmente, sino que empleando toda la diligencia hubiere tenido que conocer el estado de insolvencia del deudor. ¿Y qué implica el fraude? Bueno, en realidad se hace con la voluntad y conciencia de que se está perjudicando a los acreedores. Pero la doctrina entiende que no es necesario el dolo, sino que si recurrimos al Código de Comercio, creo el artículo 200, a ver si es el artículo 229 del Código de Comercio, establece que hay intención de defraudar cuando el deudor que conoce o debe conocer su insolvencia
disminuye o enajena sus bienes, aunque al hacerlo no se proponga precisamente defraudar a sus acreedores. A ver, es el caso típico del deudor que está desesperado, que ve que va al estado de insolvencia y enajena sus bienes, pero no para defraudar a sus acreedores, sino porque realmente quizás necesita el dinero para inyectar al emprendimiento. Entonces, en este caso no hubo una intención, el dolo de defraudar a los acreedores, pero como realmente conocía o debía conocer su estado de insolvencia, se presume la intención de defraudar. Entonces, acá lo que basta es probar que el deudor conocía o debía de conocer su estado de insolvencia. Además, tiene que existir un conocimiento de la contraparte. O sea, no basta con que se pruebe el fraude del deudor, sino que también tiene que haber conocimiento de la contraparte. Y habla de un conocimiento real o debido del estado de insolvencia del deudor. Y vamos a ver que existe una presunción de conocimiento en el caso de las personas que son especialmente vinculadas al deudor, que son las que están establecidas en el artículo 112 de la ley concursal. Bien. Y cuando hablamos del conocimiento debido, bien, se refiere a la contraparte profesional que debió de tener conocimiento antes de actuar. Por ejemplo, en el caso de una constitución, de una garantía o de un bien volcado a un fideicomiso, una contraparte profesional, por ejemplo, una institución de intermediación financiera que requiere determinada documentación, debía tener un conocimiento debido del estado de insolvencia. Las instituciones piden balances, piden determinada documentación a la hora de contratar. Entonces, si se entiende que debió de conocer el estado de insolvencia del deudor. El artículo 112, que habla de las especialmente relacionadas, les pido que lo lean, me remito a que lo lean porque si no, no nos va a dar el tiempo, pero son personas que se entiende que por la cercanía que tienen con el deudor, debían tener conocimiento del estado de insolvencia. Bien, entonces, la acción revocatoria no va a afectar a los terceros de buena fe. Esto está establecido en el mismo artículo 82, dice el inciso tercero: en ningún caso la revocación afectará a los derechos adquiridos por terceros de buena fe. Corresponderá a la contraparte indemnizar a la masa por el valor de los bienes o derechos objeto de la acción revocatoria que ya no se encuentra en el patrimonio. A ver, suponemos que, por ejemplo, un deudor enajena un bien inmueble, encuadrando en lo prescrito en el artículo 82, es decir, en el plazo de 2 años, actuando en fraude y perjuicio de los acreedores. Estoy en el presupuesto del artículo 82. Yo enajeno un bien inmueble a Virginia. Y Virginia está en conocimiento de la situación de insolvencia que tengo. Y a su vez, Virginia enajena ese bien a Danis. Bien, que siendo Danis un tercero de buena fe que no tiene conocimiento del estado anterior. Entonces, en caso de que se hiciera lugar a la revocación, ustedes entienden, Danis sería afectado por la misma, tendría que restituir el bien a la masa activa. No, la solución No, de no la ley debería, es que porque Virginia, A ver, tenga que restituir el precio, pero no Dani. a ver, Virginia tiene, perdón porque se te entrecortó, que Virginia tiene que restituir el precio a la masa activa. Porque Dani, al ser un tercero de buena fe, no se va a ver afectado por la acción. Está muy bien lo que dijeron. Bien, el plazo de prescripción de la acción es de 2 años desde la declaración del concurso. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta que los actos que se revocan son los actos que son realizados de los 2 años anteriores a la declaración del concurso, y el tiempo para entablar la acción es de 2 años contados desde la declaración.
¿Y quién es el legitimado para entablar las acciones revocatorias? ¿Quién No sé, será El síndico y la el junta de acreedores. A ver, la junta de acreedores, los acreedores. los acreedores, ¿qué acreedores? El 5% de la masa. Los acreedores que presentan el 5% pueden promoverla en caso de que no lo haga el síndico. Bien. ¿Y el interventor? ¿Puede estar legitimado el interventor para iniciar una acción revocatoria? ¿Qué piensan ustedes? El tema es que haya interventor, la masa activa es superior a la, ¿no? La masa activa, no, la masa pasiva tiene que ser superior a la masa activa. ¿Y vamos a tener un interventor en ese supuesto? No, eso es lo que decía. Exacto. Entonces el interventor no va a estar legitimado para iniciar una acción revocatoria. Bien, después, ¿contra quién se dirige? Está en el artículo 86, quiénes son los legitimados, y los efectos está establecido en el artículo 87. Lo que se intenta es restituir las cosas al estado anterior a la celebración del acto. Si tenía por objeto la enajenación, se dispone la reintegración si es posible. Si no es posible, se condena la entrega del valor que tenían los bienes al momento de la enajenación o en otro momento si fuera mayor. Si el acto era la constitución de un derecho real, queda sin efecto y se tiene que cancelar la inscripción. Si se revoca un pago, se condena a la reintegración de la suma más los intereses. Tengan presente que el artículo 83 establece que en ningún caso serán objeto de revocación las operaciones ordinarias del giro al que se dedica el deudor. Por lo tanto, esos no pueden ser revocados. Y por ejemplo, si se pagó, si se trata de una empresa de transporte que paga combustible, por más que pudiera estar dentro de los actos revocables, si es del giro ordinario, esos actos son irrevocables. Ahora, para terminar, dijimos que la masa activa de derecho estaba formada por los bienes, ¿verdad? Y los derechos del deudor anteriores a la declaración y los que fuera adquiriendo, los bienes que nosotros traemos a través de los procedimientos de reintegración, dijimos de que teníamos que a su vez que hacer depurar y sacar bienes que están en posesión del deudor, pero que no son de su propiedad. Bien, y esto se hace a través de la reducción. Puede, como decía hoy la compañera, cuando estuvimos hablando, puede tratarse de algún bien que tuviera el deudor en carácter de depositario y que tenga que ser restituido a su verdadero propietario. Y la decisión, ¿quién la va a tomar? El juez, con el informe favorable del síndico y el interventor. Bien, esto está establecido en los artículos 88 y siguientes de la ley. Dice, el artículo 89 establece cuáles son los bienes que no se pueden separar, que son los que el deudor tenga derecho de uso o de garantía. Se trata de una excepción al principio establecido en el artículo 88. Por ejemplo, si el deudor tuviera un bien en garantía, un bien prendado, hubiera dado un préstamo, se le hubiera dado un préstamo en dinero y se le dio como garantía ese bien, no va a tener que restituirlo hasta tanto el prestatario no le restituya la suma deudada, que va a formar ¿qué? La suma deudada. Cuando se lo restituyaba, formaba más activa. Más activa, exacto, va a formar la masa activa. Y el artículo 90 habla de los bienes, el artículo 90 de los bienes de imposibilidad de separación. Y acá dice, si los bienes de derechos susceptibles de separación hubieran sido enajenados por el deudor
antes de la declaración de concurso a un tercero de buena fe, el titular perjudicado podrá optar entre exigir la cesión del derecho a recibir la contraprestación, si todavía el adquirente no lo hubiera realizado, o solicitar el reconocimiento en el concurso del crédito correspondiente al valor que tuvieran los bienes y derechos en el momento de la enajenación o en cualquier otro posterior, si fuera mayor más el interés legal. Acá lo que pasa está protegiendo a los terceros de buena fe en caso de que el deudor hubiera enajenado bienes que fueran susceptibles de separación antes de la declaración del concurso. Es decir, el deudor enajenó un bien que no era de su propiedad claramente antes de la declaración del concurso a un tercero de buena fe. Entonces, el titular de este bien va a poder optar por la cesión de derecho a recibir la contraprestación, es decir, si todavía se le debe, por ejemplo, el precio, se le va a ceder el derecho a recibir la contraprestación, o va a tener que solicitar el reconocimiento en el concurso de un crédito correspondiente al valor del bien al momento de la enajenación o otro posterior, si fuera mayor, más el interés legal. Y para esto va a tener que presentarse a verificar ese crédito dentro de los 10 días a partir de la resolución judicial que le reconoce el derecho para presentarse. Bien, o sea, si ya recibió la contraprestación va a tener un crédito a su favor, pero va a tener que presentarse en el concurso a solicitar la verificación de su crédito en el plazo que establece la norma, que son 10 días desde la resolución judicial que le reconoce. Bien, ¿les quedó claro o les quedó medio confuso? No sé si tienen alguna duda. No, está claro. Cualquier cosa recurrimos a los artículos que son bastante claros con la explicación de clase. Los artículos son bastante claros, ¿sí? Cualquier duda que tengan, nos las hacen llegar, ya estamos en... Quería dar un poquito de los créditos contra la masa, pero no me va a dar, ya estamos en tiempo, así que les remito a que lean, ¿no? el artículo 91 y 92, que también son claros, y cualquier duda que tengan nos hacen saber. Bien. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias, Daniela, por la clase. Chiquilines, nos vemos mañana. Tenemos clase de Gracias, taller nos vemos mañana, mañana, ¿verdad? sí. Sí, Ok. sí. Pasen bien. Hasta mañana entonces. Chau, chau.